Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado, bienvenidos a casa. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida y si así lo es, quiero invitarte a que lo puedas compartir con todos tus amigos. Estamos en el tercer y último mensaje de esta serie llamada Identidad. Identidad, aquello que nos define como seres, aquello que nos marca como personas únicas, identidad. En el primer mensaje estuvimos hablando de una miopía espiritual, se llamaba el título del mensaje, en donde por ahí apuntamos a que a veces nuestro futuro es difuso o no sabemos qué va a venir en el futuro, no sabemos cómo enfrentarnos al futuro a causa de no saber quiénes somos y dónde estamos parados. Tiene que ver con nuestra identidad. El domingo pasado estuvimos viendo la paternidad de Dios, pidiéndole a Dios que transforme nuestro concepto de paternidad, que podamos encontrarnos, o encontrar, mejor dicho, en Él una figura que es una figura que nos acompañe, entender de que es un Dios, pero que es un papá que nos abraza, que nos protege, que nos guarda. Y quiero cerrar esta serie con este último mensaje, que le puse de título Zapatos Incómodos. Zapatos incómodos. En varias oportunidades conté algunas de mis experiencias en mi adolescencia y me gusta contar esto porque es algo que a mí me marcó mucho. Voy a tratar de hacerlo bien breve, porque en otras oportunidades lo he extendido mucho más. Cuando yo estaba en séptimo en primaria, yo era el más grande de toda la escuela primaria, en edad, por supuesto. Porque a esa edad ya los nenes tenían barba y todo, yo no sé, esas cosas nunca me pasaron, digamos. Pero cuando yo estaba en séptimo, me acuerdo que éramos los más grandes, éramos como la autoridad máxima en el colegio, en la escuela, ¿no? Con la maestra y en el grado, usábamos esas palabras. Hasta que entré a primero de secundaria, donde ya no era grado, era curso, no era maestra, eran profesores. Y ahí arrancó otro safari, ¿sí? Porque era como meterme en la selva, a un mundo desconocido, en donde todo era diferente, en donde no era fulanito el hijo de fulana de tal, eras uno más. Y tenías que entrar en un ámbito donde era diferente y donde ya no era la autoridad, ya no era el más grande, era el más chico en edad y en altura. Así que primerito en la fila, desde jardín hasta sexto en la secundaria, en la técnica. Esa fue mi experiencia de vida, siempre adelante, y Enzo puede dar fe de eso. Así que bueno, esa fue mi experiencia en secundaria, en donde yo constantemente, al sentirme inferior a los demás, trataba de hacer cosas para entrar dentro, ¿no? Para formar parte del ámbito. Y probé muchísimas cosas. Probé entrar en el círculo de los más inteligentes, pero nunca alcanzaba. Y si yo me sacaba 10, el bocho del curso, 10 felicitados. O sea, nunca llegaba a superar al mejor del curso. Entonces, con la inteligencia, aunque traté de hacerlo, obviamente hay que aprobar y sacarse buenas notas. A los que están acá, por favor, no me malinterpreten, hay que estudiar. Pero yo intentaba ser el mejor y no me salía, y fracasaba. Entonces decía, bueno, voy a probar por lo de ser fachero, ¿no? Porque en la secundaria entra otra etapa donde uno empieza a descubrir muchas cosas, sentimientos, emociones, muchas cuestiones. Uno empieza a ver a la otra persona de una manera diferente. Entonces, yo quería que las chicas me vean a mí como lo veían a los otros, ¿no? Y que se vean entre ellas, charlaban y los miraban a aquel y estaban enloquecidas y yo estaba entre medio, ¿no? Y escuchaba todo eso. Entonces yo decía, me gustaría. Entonces trataba de imitar cosas. Y claro, como siempre digo, mis compañeras siempre me tenían como el hermanito menor, más que una futura pareja, ¿no? O como un posible fachero, ¿no? Era como el hermanito. Me tenían más ternura que admiración o amor, ¿no? de noviazgo. Entonces, probé muchas maneras, muchas formas de poder meterme en los zapatos de los otros para ser aceptado por el entorno. Y estos días atrás, estas semanas atrás, como le comenté en uno de los mensajes anteriores, estuve cursando una materia que es psicología evolutiva y recién ahí entendí lo que a mí me pasaba. Y es que dentro de la psicología evolutiva
se habla de que el adolescente tiene diferentes niveles de identidad, ¿sí? En el primer mensaje que compartimos, si se acuerdan, la identidad difusa tiene que ver con no saber qué es lo que quiero con mi vida, ¿sí? Le preguntar a los chicos, ¿qué querés hacer con tu vida? Y no sé, como que, y no les interesa. Y eso es una parte, un proceso natural, hasta que después viene lo que se le llama la identidad hipotecada. Y ahí me di cuenta que yo estaba hipotecado al máximo, porque me di cuenta, le pude dar nombre a esta situación que me torturó durante toda la secundaria, de tratar de hacer cosas o de ponerme en zapatos de otros para ser aceptado. Entonces, esta necesidad de querer hacer cosas por la aceptación de los demás y la identidad hipotecada en el proceso natural del adolescente tiene que ver justamente con hacer cosas para su vida o su futuro, pero cosas que marca su entorno. Por ejemplo, habrán escuchado quizás, porque me ha tocado también de escuchar de gente adulta que me ha dicho, yo estudié determinada carrera porque mi papá quería que yo estudie eso. Y resulta que eso no era lo que me gustaba. Yo hice determinada cosa en mi vida porque eso esperaban de mí. Y fui un fracaso. Es que muchas veces nuestro entorno nos marca cosas y resulta que esas cosas no son precisamente las que nosotros queremos o deseamos o con las que definen nuestra identidad. Me ha pasado muchas veces encontrarme con gente que en algún determinado momento de su vida fueron cristianos y porque dentro de su ambiente familiar siempre estuvo marcado el cristianismo como parte hasta cultural, ¿no? Y de pronto se dan cuenta de que no les gustaba ese sistema y salían de ahí. Y obviamente eso era un impacto tremendo para los padres. Pero resulta que nunca habían logrado encontrarse con Dios de una manera personal. Lo que hacían, lo hacían por imposiciones. Entonces, en la vida, muchos de nosotros hicimos cosas porque eso se esperaba de nosotros, porque estábamos obligados a hacer eso, o porque quizás lo que nos pedían que hagamos eran cosas que eran frustraciones para otros. Cosas que quizás tus padres no las pudieron hacer, entonces querían que vos las hagas, o de determinadas maneras, o de determinados formatos. Entonces, cuando uno empieza a adoptar, principalmente en la adolescencia, cosas de otros, eso es parte natural, es parte de un proceso. Eso nos ha pasado a todos de hacer cosas porque otros hacían, o solamente me pasó a mí. Bueno, solamente a mí, genial. Necesito un profesional de la salud después, la salud mental. Todos hemos de alguna manera hecho cosas porque los otros querían que las hagamos o porque eso se esperaba de nosotros. Pero resulta que esta identidad hipotecada, pensándolo más en profundidad, no solamente se manifiesta en adolescentes, que en el adolescente es parte natural, pero veía en mi corazón que aún habiendo salido de la adolescencia, que creo que salí, hay aspectos de mi vida en donde mi identidad todavía sigue hipotecada, en donde mucho de lo que yo hago, muchas de las decisiones que yo tomo están basadas en lo que otros esperan de mí. Y yo recuerdo que de chiquito, que también lo he contado en muchas oportunidades, en mi casa, como buenos hijos de pastores, éramos 4, jugábamos al culto, ¿no? No tenían infancia estos pibes. Entonces, bueno, yo era el que predicaba, me ponía la corbata de mi papá, que si ahora ya una corbata me queda grande y no hay forma de hacerla más cortita, en esa época tocaba el piso y agarraba los lentes de mi papá. ¿Por qué? Porque yo veía que el pastor tenía lente y corbata, era mi papá. Y me ponían los zapatos de él, que obviamente me quedaban inmensos. Y bueno, después estaba Pablo con el grupo Alabanza, que tenía una guitarrita de plástico que tenía teclitas con soniditos. Por ahí apretaba la alabanza, la cucaracha o la gallina turoleca, ¿no? Saltaban en la guitarrita. Y Jan y Keila era la iglesia. Muy abundante en la iglesia. Y yo toda mi vida me crié con esos formatos de pastor, ¿no? Pero resulta que cuando entré en este mundo pastoral, que siempre lo veía de fuera, pero cuando me metía dentro del mundo pastoral, me di cuenta que mi identidad en mi llamado pastoral estaba totalmente hipotecado. ¿Por qué? Porque pensaba que desde el día que me daban el título en el seminario yo tenía que hablar como un pastor. Porque los pastores hablan diferente. Hablan de una manera especial. Oh, aleluya. Como una cosa así de allá arriba, ¿no? Es como
se siente algo diferente, ¿no? O al menos eso era lo que veía yo, ¿no? Entonces pensaba que yo tenía que hablar de esa manera, que tenía que vestirme de esa manera, de una determinada manera. Y resulta que durante toda mi vida me había puesto en los zapatos de mi papá. Y resulta que el pastorado que yo quería llevar adelante no era el pastorado que Dios quería. El llamado que Dios había puesto en mi corazón era único. Pero yo lo estaba manifestando como lo había visto de mi papá y pensaba que esa era la única manera. Entonces hacía cosas, incluso en lo espiritual, que no eran mías. Que era algo especial que Dios le había dado a mi viejo. No había manera que yo lo pueda hacer como lo hacía él. Ni siquiera la unción que él tenía le iba a tener yo por hacer lo mismo que él hacía. Sino que Dios había puesto algo diferente en mí. Y a todos, de alguna manera u otra, entramos en este círculo vicioso de la comparación, de ponernos en zapatos de otros. ¿Y por qué puse zapatos incómodos? Porque cualquier zapato en el que te quieras meter que no sea el tuyo, o te va a quedar más grande o te va a quedar más chico. Cualquier zapato en el que te quieras meter que no sea el que Dios preparó para vos, va a ser incómodo. O te va a apretar, porque son talles menores, o te va a quedar grande. Y quiero que juntos vayamos a un suceso o algo, una experiencia que vivió el pueblo de Israel con esto. 1 Samuel capítulo 8, versículo del 1 al 9 y después versículo del 18 al 22. 1 Samuel capítulo 8. Lo voy a leer en la versión NTV. Vemos a un pueblo que durante mucho tiempo y hasta ese momento no tenían un gobierno fijo, ¿sí? Nosotros hoy entendemos que nuestro gobierno es un presidente, gobernadores, intendentes, etc. Hay otros países que durante mucho tiempo tuvieron monarquías, es decir, reyes. Pero el pueblo de Israel hasta ese momento se regía de una manera diferente, que era a través de jueces. Es decir, un grupo de personas que ante determinadas circunstancias se reunían y tomaban decisiones. Ese era el gobierno que tenía el pueblo de Israel. Pero pasa algo clave en la historia del pueblo. Y yo quiero que en el lugar del pueblo vos pongas tu vida. Y yo voy a poner mi vida. Para que veamos que mucho de lo que el pueblo de Israel hacía no es tan diferente a lo que nosotros hoy en día hacemos. 1 Samuel 8, el 1 al 9, dice: cuando Samuel envejeció, que él era uno de, como profeta, pero también era juez, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abdías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Nada que ver con lo que pasa hoy en día. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Y le dijeron: mira, Samuel, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esa petición y fue al Señor en busca de orientación. Y Dios le dice: haz todo lo que te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Samuel va con los jueces y le dice: muchachos, Dios me dice lo siguiente: si nosotros ponemos un rey como lo tienen las demás naciones, lo que se va a venir sobre ustedes va a ser terrible. Y ahí los versículos siguientes empieza a relatar una cantidad de cuestiones, diciéndole: van a ser esclavos, todo lo que hagan va a ser para el rey, todas sus ganancias van a ser para el rey, todos sus cultivos van a ser para el rey, él los va a mandar a las guerras, los va a matar, o sea, los va a utilizar como simples herramientas en el reino. Entonces le explica todo esto. Sin embargo, dice los versículos 18 al 22, sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió:
haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. En las áreas que nosotros nos movemos, constantemente nos enfrentamos a una lucha terrible que es la comparación. Es sentir de que tus colegas en el colegio o en tu profesión donde tengas colegas hacen las cosas mejores que vos o viven cosas que vos no vivís. Cuando mirás tu emprendimiento y mirás otros emprendimientos, te comparás y sentís que sos menor, que no tenés lo que se necesita, que lo que el otro ha logrado es mucho más que vos, ha logrado mucho más, que tiene mucho más ingresos y sus éxitos son mucho más altos. Pero traigámoslo al plano espiritual. ¿Alguna vez te sentiste en un punto menor espiritualmente hablando a alguien que forma parte de la iglesia? No me lo respondas. Yo estoy seguro que sí. Y es probable y lamento si con la persona que vos te comparás es conmigo. Porque yo todo el tiempo me comparaba con mi pastor. Porque yo pensaba que el pastor estaba en un punto superior espiritualmente hablando. Y el problema de compararnos con otras personas, con otras circunstancias, con otras situaciones, que en primer lugar no estamos permitiendo que nuestra mirada esté enfocada en quien nos puede dar una identidad sana, que es Dios. Nuestra mirada está enfocada en otro, que tiene algo diferente, algo especial y algo particular. Constantemente compararme con otros pastores no va a hacer que mi ministerio sea más fructífero. Al contrario, hace que yo pierda tiempo en enfocar mi mirada en algo que es especial en otros que Dios les ha dado y no enfocarme en lo que Dios me ha dado a mí. Enfocarte en lo que los otros son buenos, en lo que los otros han logrado, en el estilo de vida que otros llevan, hace que desenfoques tu mirada de lo que Dios tiene para vos y lo que Dios tiene con tu vida y pierdas tiempo en mirar al otro, en lo que el otro ha logrado, en lo que otro tiene. Y el pueblo de Israel empezó a vivir algo similar, en donde ellos se pararon y dijeron: Samuel, ya no queremos vivir de esta manera, queremos tener un rey como tienen las otras naciones. El pueblo de Israel se había olvidado que tenía ya un rey, que era Dios. Se habían olvidado que Dios los había sacado de Egipto, los había sacado de la peor tierra, la peor esclavitud, le había dado de todo y para ellos no alcanzó. ¿Por qué? Porque era más importante lo que otras naciones tenían. Aún si lo que las otras naciones hacían no era lo que Dios quería. Y muchas veces vos y yo pasamos toda nuestra vida con una identidad hipotecada, una identidad que se basa en lo que otros están haciendo. Y en donde yo trato de imitar a otros para tratar de parecerme un poco más. Y me olvido que Dios ha soñado algo particular con cada uno de nosotros. Que Dios ha planificado un tiempo y un momento específico. Que Dios te ha dado una gracia especial. Que Dios te ha puesto en determinados lugares para hacer luz de una manera singular y diferente a los demás. Hace muchos años atrás hubo un gran avivamiento acá en Argentina con el pastor Claudio Freyson, capaz algunos de ustedes han escuchado. Y empezaron a hacer campañas masivas donde miles y miles de personas conocían a Jesús. Y el Espíritu Santo actuaba de una manera tan fuerte en la vida de Claudio Freyson que había algo particular que él hacía. Él se acercaba a la gente, se sacaba el saco y él sacudía el saco. Y toda la gente que estaba enfrente del saco era llena del Espíritu Santo. Empezaban a hablar en lenguas, dones, sanidades. La gente se levantaba de las sillas de ruedas, empezaba a caminar. Era tremendo. ¿Qué pasó después de eso? De que muchos pastores empezaron a revolear el saco como la Sole con el poncho, ¿no? Pensando que el poder estaba en el saco, que la clave estaba en sacudir el saco para que la gente reciba algo. Y se habían olvidado que la clave no estaba en un saco de tela inservible. La clave estaba en la gracia que Dios le había dado a él. Y que él había entendido que eso era lo que Dios le había dado y lo potenció. Nuestro problema cuando queremos hacer cosas porque los otros las hacen o porque los otros demandan esas cosas de nosotros
es que perdemos la capacidad de ser instrumentos de bendición para los demás. El Espíritu Santo no puede actuar en una vida que está viviendo otras vidas. El Espíritu Santo no puede trabajar a través de alguien que constantemente está actuando como actúa otro. El Espíritu Santo no puede trabajar en alguien que esté dirigiendo una empresa si esta persona constantemente se está enfocando en los otros. Dios no puede hacer algo diferente en vos y a través de vos si constantemente todo lo que haces lo medís bajo la vara de lo que otros hacen, hicieron, lograron o esperan de vos. Después de este suceso del pueblo de Israel, tercos como una mula, porque Dios le dijo: si ustedes eligen reyes, van a empezar a vivir temporadas difíciles. No les importó, porque ya hacía rato se habían olvidado de quién era su rey. Entonces ellos querían un rey de carne y hueso. Samuel unge a Saúl, y a partir de ahí empieza un proceso de reyes que lo único que hicieron fue afectar al pueblo, interferir en la identidad del pueblo. Y cada vez que vos y yo hacemos cosas porque los otros esperan, lo que estamos manifestando, mostrando es que primero no tenemos en claro cuál es nuestra identidad, quiénes somos. No podemos entender quiénes somos si nuestra mirada está puesta en otros. No podemos entender lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, los planes, los sueños que tiene con tu vida, si constantemente te estás comparando. Hay un título de un libro que es Usted nació original, no muera como una copia. ¿Y cuántas veces nos pasa esto? ¿Cuántas personas han llegado a la muerte como copias? Y más en estos tiempos en donde constantemente hay una sociedad que nos está imponiendo cosas y pidiendo cosas y demandando cosas. ¿Cuántas veces la religión estructurada? ¿Qué es una religión estructurada u organizada? Una religión organizada es un espacio en donde hay personas que dicen reunirse en el nombre de Dios, pero no le permiten hacer Jesús el centro de ese lugar, de ese espacio. Durante mucho tiempo hemos quizás formado parte de comunidades donde nos decíamos ser algo, pero en la que Jesús no estaba ahí como protagonista. Entonces muchas veces la religión nos ha impuesto cosas, maneras en las que tenemos que actuar, cosas que podemos decir y cosas que no, que tenemos que callar, porque siempre hay que estar bien. Y un hijo de Dios nunca está mal. Y un hijo de Dios no puede llorar. Y un hijo de Dios no puede hacer esto. Y un hijo de Dios no puede hacer lo otro. Esa religión que lo único que ha hecho fue de alguna manera castrar nuestra vida espiritual y nuestra posibilidad de conocer a Dios de una manera diferente y personal. Y aún más, boicotear los sueños de Jesús con su iglesia. Esa iglesia que Jesús soñó, que es una iglesia que ama, que se escucha, que se abraza, que se levanta. Una iglesia que tiene la confianza para decir: hoy estoy cansado, hoy estoy frustrado, hoy me siento lejos de Dios. En varias oportunidades dije: ¿cuántos de nosotros hoy sentimos la confianza para en medio de la iglesia decir: gente, me siento mal? Y si somos totalmente honestos y sinceros, es probable que ninguno de nosotros nos animemos, o quizás nos cueste. Porque la religión nos ha dicho que este es un espacio para determinadas personas con determinadas características. Y nos hemos olvidado que el Espíritu Santo es quien va transformando, sanando, restaurando. Y que nuestro trabajo, único trabajo es... ¿cuál es nuestro trabajo? Amar. Cuando como iglesia nosotros queremos ser como otras, estamos siendo como el pueblo de Israel. Cuando nosotros en nuestra vida queremos ser como aquellos que vivimos en algún momento o pasamos en alguna oportunidad, nos evitamos la posibilidad de poder ver a futuro lo que Dios quiere con nosotros. Dice la palabra de Dios: cualquier persona que tenga sus manos sobre el arado y mira hacia atrás, no puede ser parte. Porque ninguna persona puede ser de bendición y marcar un surco derecho si constantemente está mirando hacia atrás. Por eso es que una identidad sana es una identidad que entiende lo que Dios ha soñado
con eso, con esa persona. Una identidad sana es aquella que entiende que tiene un propósito único. Y así como uno es físicamente con el carácter, aún con el historial de vida, hay algo particular. ¿Con quién te estás comparando? ¿Con qué familiares? ¿Cuáles son las presiones que hay en tu entorno que constantemente te están diciendo tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, si no haces esto? ¿Cuáles son aquellas cosas que no te están permitiendo caminar y construir esa vida que Dios quiere que construyas? Dios no te creó para meterte en zapatos que no son tuyos, para meterte en lugares para los cuales Él no te soñó y no te diseñó. Dios no te formó y no pensó en tu forma de ser tan única y particular. Dios no fue en vano que dibujó con delicadeza cada huella de tu dedo para que sea tan única al punto que no haya un ser humano en la faz de la tierra que pueda igualarse a vos. No fue en vano que Dios te diseñó con tus características, con tus capacidades, con tu forma física. Sí, si sos más robusto, más flaquito, bien alto como yo y musculoso como yo, o quizás no tanto. Así como Dios te diseñó, Dios invirtió, yo me lo imagino mirándote a vos diciendo, ¿qué obra más perfecta que estoy diseñando? ¿Qué obra más perfecta? Y qué triste es que una obra perfecta esté en lugares que no le pertenecen. Imagínense el cuadro de la Mona Lisa, de la Gioconda, metido en un galpón donde hay tierra. Uno no se podría imaginar esa situación. Es una de las obras de arte más caras del mundo. Tienen que estar en un lugar específico, en una galería de arte. Tu vida es una obra de arte para una galería específica en la que vas a lucir. Y Dios quiere llevarte a nuevos niveles y llevarte a vivir cosas diferentes. Pero no lo puede hacer si vos no te ves como esa obra perfecta en sus manos. Y quizás durante toda tu vida te estuviste torturando por lo que hiciste, por lo que viviste, por lo que te hicieron o porque los otros te impusieron. Quizás pasaste toda tu vida boicoteando los sueños de Dios con vos. Pero quiero decirte que esta es la noche, este es el tiempo que Dios preparó para que empieces a caminar una vida diferente. Para que ese sueño que Dios tiene con tu vida se manifieste. Para que vos como obra de arte no estés en un sótano porque te estás comparando, sino que estés en el lugar donde Dios quiere ponerte. Para ser de bendición, para sanar, para restaurar. Aquellos hijos que entienden que son hijos y que su rey es Dios, son aquellos que tienen la capacidad de transitar esta vida con tanta plenitud y con poder del Espíritu Santo. Dios no puede manifestarse en alguien que solo mira para atrás o a los costados. Dios necesita hijos e hijas que, dejando lo que está atrás, olvidando lo que está atrás, prosigan la meta, a una meta que no está al costado, a mi compañero de laburo, a mis compañeros de la facultad, del colegio. Una meta que está al frente, a lo que Dios quiere. Nuestra identidad, el quién somos, se responda en Jesús. Cuando vos respondes la pregunta de quién sos, de quién soy en Dios, las cosas se empiezan a marcar de una manera diferente. Y es mi deseo que podamos salir de este estancamiento como el pueblo de Israel, de desear lo que los otros tienen o de querer ser como otros, porque hay un zapato que es particular para vos y nadie se lo puede poner. Aprovechar lo que Dios te dio. Sí, pero yo no tengo los recursos económicos. Lo que Dios te dio está bien, utilízalo. Pero yo no sé tocar la guitarra, yo no sé tocar. No importa, si no sabes música, hay 1.000 millones de maneras de ser de bendición en tu tierra. No, pero yo no sé hablar en público, no importa. Naciste original, no mueras como una copia. Dios te soñó para algo grande.
Y si hay un deseo y un sueño que tengo en mi corazón, es que esta comunidad de fe sea una comunidad en la que cada uno de nosotros formamos parte de un gran motor con muchos engranajes. Engranajes importantes, vos como un engranaje y yo como un engranaje. Que vos me puedas motivar a mí, que yo pueda motivarte a vos. Y que juntos como comunidad podamos ser de bendición. Hay muchos testimonios de personas que han entrado a este espacio, a este lugar, y verdaderamente se han sentido en casa, en familia. Eso es un signo de que hay algo que estamos haciendo bien. Y yo quiero animarte que desde el lugar donde vos estás sigas siendo de bendición, abrazando, amando, restaurando, dando palabras de aliento, declarando palabras de bendición sobre los demás. No utilices zapatos incómodos si Dios te dio un zapato de tu talla. ¿Cómo estás transitando esta vida? ¿Quién sos? Que tu identidad ya no esté hipotecada. Que tu identidad no se sustente en lo que otros hacen o no hacen, dicen o no dicen, imponen o no, sino que tu identidad esté sustentada en lo que el Rey quiere que hagas y en lo que el Rey dice que sos. El Salmo 139, que en muchas oportunidades quizás lo hemos compartido y leído, es tremendo. Y yo te lo quiero leer en este tiempo y quiero ir terminando. Dice, y quiero que prestes atención a cada palabra que declara el Salmo 139. Dice, oh Señor, esto el salmista le dice al Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Aún antes de que vos tengas conciencia de algo, Dios ya te había soñado. Y eso marca una identidad. De que cuando vengan las circunstancias, cuando vengan las ganas de compararte con los demás, cuando tengas esos deseos de enojarte porque los otros obtienen o hacen tal o cual cosa, puedas aferrarte a lo que Dios dijo de vos, donde Dios te dice, yo entretejí tu cuerpo, tu vida, tus pensamientos, yo te soñé, yo te planifiqué, yo te amo. Que cada vez que caigas en la tentación de querer ponerte en zapatos ajenos, puedas tener la certeza en tu corazón que hay algo especial de Dios para tu vida. Por eso todos los amigos que nos están viendo a través de YouTube y de cualquier plataforma, es nuestro deseo que a través de esta serie de mensajes donde hablamos de nuestra identidad, de quiénes somos en Dios, puedas encontrar herramientas que te puedan servir para sanar tu corazón y para darle lugar a Dios, ese lugar que a Él le pertenece. Por eso es mi deseo que a través de este mensaje el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.